Resumen del libro El Conde de Montecristo. El año es 1814, tras la caída de Napoleón y su exilio en la isla de Elba. Un barco mercante se aproxima en medianoche a Elba, acercándose numerosos hombres en un bote. Los soldados ingleses se dan cuenta y se produce una escaramuza, gracias a que creen que vienen a socorrer al emperador. En ese instante, participa Napoleón en persona y le dice al oficial inglés que él no los logró venir. Los marinos, salvados in extremis de un enfrentamiento desigual, cuentan la causa de su desembarco. El capitán de su navío, Faraón, está dificultosamente enfermo y buscaban para él atención médica. Bonaparte les brinda los servicios de su médico personal. Mientras este le atiende, los dos jóvenes marselleses se retiran a reposar. Son Edmond Dantes, de origen humilde, aunque por su valor tiene la seguridad del fletador, Morret. El otro es el aristócrata Fernand Mondego. Los dos son amigos desde la niñez. Napoleón reclama a Dantes para comentar con él a solas. Le pregunta por las novedades de Francia, y le ruega que otorgue una carta a un viejo amigo de él de Marsella. Él se niega en inicio, pero Napoleón le afirma que su contenido es inofensivo. Dantes no aprendió a leer y no puede comprobarlo por sí mismo. En el desenlace, se confía y posibilita el encargo. Dantes regresa a su habitación, donde Mondego le pregunta de qué habían hablado. Dantes le miente y le dice que solo quería abarcar novedades de Francia. Al poco, regresa Napoleón para anunciarles que su capitán había muerto. Al amanecer, zarpan de Elba bajo la mirada de Bonaparte, quien exclama para sí reyes y peones. Al llegar a Marsella, las cosas no le tienen la posibilidad de ir mejor a Edmond. Más allá de sus pocos 20 años, su valor provoca que Mollet le ofrezca el puesto vacante de capitán, que había ocupado de manera provisional desde salir de Elba. Con su sueldo, podrá casarse con su hermosa prometida, la catalana Mercedes Iguanada. Pero a Danglars, un indeseable integrante de la tripulación con el que Dantes se llevaba mal, le corroía la envidia, por ser Dantes, y no él, el próximo capitán. Fernand Mondego, su supuesto amigo, compartía esa envidia, en su caso porque deseaba a Mercedes. El día previo había leído la carta a escondidas, y borracho por las calles de Marsella, está con Danglars y le denuncian a la policía. Después de abarcar a su adulto más grande padre, Dantes pasa la tarde con su querida Mercedes. Esa noche, mientras cenaba con Mollet, el fletador, numerosos soldados entran en la vivienda y arrestan a Dantes por traición. Es llevado frente a Gerard de Villefort, el magistrado de Marsella. Dantes le cuenta su conversación con Napoleón y le distribución la carta, que consistía en un plan de huida de la isla. Admitió entonces ser engañado por el emperador. Villefort vio que este había sido ingenuo, pero no culpable, e iba a dejarlo en independencia. Justo cuando se disponía a salir, el magistrado le preguntó para quién iba apuntada la carta. Para un hombre llamado Clarion, respondió. Villefort, al oír el nombre de su padre, un bonapartista convencido, sonríe maliciosamente mientras quema la carta, y provoca que los soldados lo lleven al castillo de If. Antes de embarcarlo, consigue escaparse, y huye en caballo a casa de Mondego, ignorando que éste se encontraba detrás de todo. Mientras fingía asistirle, alerta a los soldados y cuando le revela la realidad, luchan con la espada, pero Mondego es un consumado espadachín y le desarma. Los soldados se lo llevan otra vez. En la prisión, frente a las manifestaciones de Dantes de su inocencia, el carcelero Larmand d'Orléac responde que ya lo sabe, gracias a que esa prisión era solo para personas que los poderosos encierran allí por argumentos inconfesables. Lo encierran para toda la existencia en su celda, y para que sea consciente del paso del tiempo, es azotado cada aniversario de su detención. Hasta el día de hoy, en Marsella, Mollet y Mercedes interceden sin éxito frente a Villefort. Con ellos va también Mondego, aparentemente también para interceder por él. De todos métodos, cuando están a solas, consigue del magistrado corrupto que les realice creer que Dantes había sido culpado y ejecutado, y así podrá casarse con Mercedes. A cambio, tendrá que hacerle un favor relacionado con su padre. Dantes se sume en la desesperación e intenta suicidarse, pero una inscripción en la pared, Dios me dará justicia, le disuade, aunque termina deseando venganza.
En eso, hace aparición por un túnel otro prisionero, el abate Farias, sacerdote y obsoleto soldado de Napoleón, con el que termina realizando amistad. Farias fue encerrado por el emperador por denegar abarcar donde se encontraba el tesoro del riquísimo conde Espada. El abate le asiste para abarcar el porqué de su sin corazón destino. Gerard de Villefort quería asegurar su trayectoria y su ascensión recurrente, evadiendo que le asociasen a través de su padre con los bonapartistas. Mientras cavaban un túnel, Farias le dio toda la educación que Dantes por su extracción recurrente, no había recibido, desde matemáticas hasta física, entrando la lengua italiana. Además, por deseo de Edmundo, le enseñó a batallar y a conducir la espada a la perfección. Es tirado desde lo prominente del acantilado, pero se transporta consigo al carcelero, que llevaba las llaves, al cual aniquila en el agua y se libera de las cadenas a las cuales se encontraba atado. Dantes hace aparición en una playa ya lejana al castillo, donde encuentra a unos contrabandistas, que lo hacen luchar con un traidor de estos, llamado Jacopo. A través de las enseñanzas del abate, Edmond Dantes gana la pelea pero le perdona la vida a Jacopo, el cual jura ser su hombre de servicio para toda la presencia. Apodado Satarra por los contrabandistas, llega a Marsella, donde el capitán lo deja libre con Jacopo. Dantes se entera de la situación 15 años después de su arresto. La situación era la siguiente. Su padre se colgó al abarcar de su condena. Fernand Mondego era en este preciso momento conde de Mondego gracias a que su padre y su hermano fallecieron en la guerra. Gerard de Villefort era en este preciso momento procurador en París. Danglars se había hecho con el negocio de barcos donde trabajaban él y Dantes. Mercedes se había casado con Mondego a solo un mes de enterada la muerte de Dantes. Dantes, siguiendo el mapa que el cura le dio, con Jacopo, desembarcó en la isla de Montecristo, donde tras buscar poco tiempo, encontró el magnífico oro de Espada. Decenas de cajas colosales repletas de oro pensaba Jacopo, pero Dantes solo pensaba en una cosa. Venganza. Así, gracias a que se convirtió en conde de Montecristo, compró un palacio y dio una fastuosa fiesta como su primera aparición pública como conde, donde conoció a Villefort, que no sospechaba nada todavía, dado que nadie sabía de dónde provenía. Dantes consigue que Mondego de a poco vaya perdiendo dinero, en casinos, en mercancías, y en otras cosas. Hasta el día de hoy, se ganó la amistad del hijo de Mercedes y Fernand, Albert, al cual lo salvó de un secuestro simulado por hombres del conde. A través de lo cual se reúne otra vez con Mercedes y Fernand, sin decirles nada. Pero Mondego y Villefort se enteran de que el conde encontró el tesoro de Espada, y deciden quitárselo cuando llegue a Marsella, a través de Danglars. Pero la noche donde tendría que ocurrir el robo, los ladrones y Danglars son detenidos por los soldados, pero Danglars entabla un enfrentamiento con el conde, el cual consigue colgarlo por un cabo del barco. Sin antes mencionarle cuál era su verídica identidad a Danglars. Al día siguiente, Montecristo visita a Villefort en unas aguas termales. Montecristo consigue llevar a cabo situación que Villefort, frente a la cepa de testigo alguno, confiese todo lo que pasó. Villefort había mandado injustamente a Dantes a la cárcel por llevar una carta que en teoría era un plan de escape de Napoleón, que iba destinada a un tal Clariot, que no era más que el padre de Villefort, al cual no le convenía tener a un padre partidario de Napoleón dado que el magistrado quería llegar lejos, y lo hizo. Entonces, ¿qué recibía en lugar de haber ayudado a Mondego a arrestar a Dantes? El asesinato de su padre de parte de Mondego. Villefort confesó que Mondego había jalado el gatillo, pero le ha dicho a Montecristo que no tenía presentes, pero detrás del vapor se han comunicado varios soldados, que arrestaron a Villefort por homicidio. Al regresar a su palacio, el conde está con Mercedes, la cual descubrió la identidad del conde y tras debatir acaban en la cama. Después de volver Mercedes a su palacio, le confiesa a Fernand que Albert no era un Mondego, sino un Dantes. Fernand huye acusado de piratería, estafa y homicidio, a un espacio en el campo donde tendría que estar el oro.